Buenos días y bienvenidos a este hermoso día sábado, lleno de grandes bendiciones para todos nosotros. Hemos aprendido hasta aquí que la ley no es contraria a la fe, tampoco es enemiga de la salvación. Pero ahora nos preguntamos, ¿es realmente la ley quien nos destruye y nos mata? Esta es la pregunta que juntos con el pastor Rubén Tenorio encontraremos la respuesta mediante el estudio de la palabra de Dios. Quédate con nosotros. El mandamiento dado para vida, a mí me resultó en muerte. Es el título del tema de este sábado, por el pastor Rubén Tenorio Carballo. El canto por el grupo Reflejos de su amor. Que anuncian su llegada, Cristo ya viene desde el hogar, de las berlinas puertas francas, Cristo pasa entre ellas, todo el universo mira como el Rey, nuestro Señor desciende a reinar. Con voz de trompetas, triunfante el canto es, Cristo ya viene a quitar la maldad, que más ansiado por la humanidad. Con voz de trompetas, en regia majestad, Cristo ya viene triunfante el ser, y en su glorioso tren millones de ángeles y huestes santas, oh, cuán majestuoso y grandioso es el poder invencible del Señor. Por su inmenso brillo, los malos muertos son, y todo reino su dominio es. Cristo ya viene a reinar. Con voz de trompetas, trompetas majestuosas, con voz de trompetas, el Rey viene a reinar. Nuevamente un gusto poder compartir juntos el estudio de la palabra de Dios en este importante tema de la salvación. Y estamos en el quinto recurso
de la salvación, que es la justificación. Un tema que indudablemente ha causado mucha discrepancia teológica entre los cristianos, pero que Pablo de una manera abundante presenta y explica a través de sus epístolas. El sábado pasado hablamos acerca de cuál es nuestra nueva condición ante la ley. Y pudimos, a través de las preguntas que Pablo presentó y como un repaso de lo que estudiamos, esas 4 preguntas, ver el aspecto de la fe, definir correctamente la fe y poder definir correctamente la ley. Y la primera pregunta que comentamos y que repasamos ahora la encontramos en Romanos 3:31, donde Pablo dice: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pablo aquí pregunta, o sea que por la fe ahora podemos enseñar que la ley ya no tiene validez. Esa es la esencia de esta pregunta. O sea, quienes tenemos fe, ahora podemos enseñar que ya la ley quedó sin validez. La respuesta de Pablo es: en ninguna manera. No es de esa manera. O sea, la fe no debe de enseñar que la ley ya no tiene validez, de acuerdo a esta pregunta. Y la respuesta es absoluta: en ninguna manera. Antes, por medio de la fe, confirmamos la ley. ¿De qué manera con la fe confirmamos la ley? Bueno, confirmamos con la fe la ley en el sentido de que la ley no puede justificarnos. Algo que ya Pablo enseñó de una manera muy amplia cuando habló de la justificación. La ley no tenía el objetivo de justificarnos. Podría justificarnos, pero nuestra imperfección no le permitió, porque no podemos guardarla de una manera perfecta. Pero la fe confirma la ley en el sentido de que la fe enseña que por la ley no podemos justificarnos, porque la ley no fue dada para justificar. La ley solamente enseña que la ley tiene la función de mostrarnos el pecado. Y en ese sentido, la fe confirma la ley, mostrando que la única forma de ser justificados es a través de la fe y no a través de la ley. En conclusión, la ley enseña que ya no nos puede justificar. La fe enseña que aunque la ley no nos puede justificar, la fe sí nos justifica, y en este sentido está confirmando lo mismo que la ley está enseñando. La segunda pregunta la encontramos allí en Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Aquí tenemos otra pregunta. Recordemos que el pecado, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, 1 Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Así que cuando Pablo está diciendo pecaremos, ¿qué está diciendo? Vamos a transgredir la ley, porque ahora ya estamos bajo la gracia. Vamos a transgredirla, vamos a pecar, porque el pecado es transgresión de la ley, porque ya no estamos bajo la gracia. Y la respuesta de Pablo nuevamente es absoluta. En ninguna manera. En otras palabras, la gracia no fue dada para transgredir la ley, para pecar. La gracia fue dada para que podamos ser salvos a pesar de nuestra obediencia imperfecta a la ley. Y tal vez agregando a esta pregunta, la del versículo 1 del mismo capítulo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y nuevamente la respuesta es: en ninguna manera. Así que Pablo nos está diciendo, vamos a estar transgrediendo la ley continuamente, vamos a estar pecando porque hay gracia, porque hay mucho perdón. Y la respuesta es: en ninguna manera. La tercera pregunta que consideramos
es la del capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Recordemos que el pecado es rebelión contra Dios. El pecado va en contra de Dios. Entonces Pablo está preguntando, así que la ley es contraria a Dios. Y luego agrega, entonces la ley sería contraria a la salvación. Y Pablo contesta, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la salvación proviene de Dios. Y la ley no está en contra de Dios. La ley no está en contra de la salvación. Y eso lo podemos ver también en el libro de Gálatas, en la cuarta pregunta que comentamos, en el capítulo 3, en el versículo 21. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En otras palabras, la promesa de Dios para su pueblo es que la justificación vendría por medio de la fe. Ahora, ¿quiere decir esto que la ley estaba en contra de esa promesa de que la justificación vendría por medio de la fe? Y Pablo contesta de una manera absoluta, en ninguna manera, y da también la respuesta. Porque si la ley pudiese dar vida o vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que Pablo está enseñando en esta pregunta y en esta respuesta es que la ley nunca pretendió justificar a las personas, de tal manera que la promesa de la justificación era por medio de la fe. Entonces, en este sentido, la ley no es contraria a la promesa de la fe, no es contraria a la promesa de la salvación. Porque Pablo dice, si la ley pudiera justificar, entonces la justificación no habría necesidad que viniese por medio de la fe. Así que con estas preguntas, Pablo confirma el hecho de que la fe no invalida la ley, no le quita la validez a la ley. También con esta pregunta Pablo confirma que la ley no es pecado, no es contraria a Dios, no es enemiga de Dios. También Pablo enseña que la ley no es enemiga ni contraria a las promesas de la salvación. Y Pablo también enseña que la ley no puede ser hecha a un lado cuando tenemos fe o cuando tenemos gracia. Por eso, cuando él pregunta, ¿vamos a seguir transgrediendo la ley porque hay mucha gracia? Capítulo 6, versículo 15. O 6.1, ¿pecaremos porque ahora hay abundante gracia? Y la respuesta es absoluta, de ninguna manera. Así que podemos decir que todos estos textos pueden confirmar que en ningún momento Pablo pretende en sus epístolas que el hecho de aceptar la salvación por la fe en Cristo Jesús deja sin validez a la ley, o que ahora podemos transgredir la ley porque hay gracia, o que ya la ley no tiene ninguna validez para nuestra vida como cristianos. Y entonces, después de que Pablo ha hecho esa pregunta en el capítulo 7, versículo 7 del libro de Romanos, ahora Pablo pasa a presentar cómo la función de la ley a menudo diera la impresión como si la ley estuviese en contra de nosotros, como si la misma ley tratara de destruirnos o de condenarnos, y como que si la ley no tuviese un sentido bueno. Pero vamos a ver que Pablo está tratando de explicar todo esto en el sentido correcto de la ley. En otras palabras, en la función correcta de la ley. Y entonces Pablo, leímos en el versículo 9, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió
y yo morí. Ahora ya vimos en el tema pasado que donde no hay ley, no hay pecado. En otras palabras, Dios no va a condenar a una persona que no conoce la ley, que no tiene el conocimiento de la ley. Así que alguien podría decir, bueno, pues yo para no ser condenado prefiero no conocer la ley. Porque si no, como dice este versículo, cuando el pecado, cuando el mandamiento apareció, el pecado revivió en mí. Dando la impresión, ¿verdad? Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así que la primera impresión es que, bueno, entonces, si conocer el mandamiento, conocer la ley me va a llevar a un estado de condenación y de muerte, pues yo prefiero no conocer mejor la ley, porque si no conozco, no soy responsable, Dios no me va a condenar por algo que no conozco. Pero vamos a encontrar que todos los seres humanos tenemos un conocimiento de la ley. Así que en ese sentido, nadie puede escaparse de la ley. Pablo está hablando aquí de personas que tal vez no tenían un conocimiento de la ley escrita. O Pablo está hablando aquí de personas que no habían entendido el correcto sentido de la ley espiritual. Y ese es el caso de Pablo, como vamos a ver más adelante. Pablo conocía muy bien la ley, porque Pablo era un fariseo, había sido educado en la ley, en la religión del judaísmo. Pero ahora Pablo dice, resulta que ahora yo conozco la ley y el mismo mandamiento que ahora conozco hace que el pecado revive en mí y me mate. ¿Por qué Pablo dice eso si él era un conocedor de la ley? Porque aunque él era un conocedor de la ley, Pablo no entendía el verdadero sentido de la ley, que ahora le llama el sentido espiritual de la ley. Pablo había sido un observador de la ley de acuerdo a la letra. Y cuando Pablo habla de la observancia de la ley de acuerdo a la letra, Pablo está hablando de una observancia externa. Pablo está hablando acerca de una observancia formalista de la ley. Pero cuando Pablo habla aquí en el capítulo 7, vamos a ver más adelante, que Pablo está hablando de la ley en otro sentido, lo que él le llama el sentido espiritual de la ley. Y el sentido espiritual de la ley nos enseña que si nosotros guardamos la ley de una manera externa o formal, no tiene realmente ningún efecto en nuestra vida para poder enseñarnos los verdaderos principios de Dios, sino que el verdadero sentido de la ley es cuando nosotros reconocemos que la ley es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no solamente afecta nuestras acciones externas, sino que la ley tiene que afectar nuestra vida internamente. En otras palabras, la observancia de la ley puede ser una observancia externa, pero Pablo aquí va a hablar de un sentido más grande, más sublime, que es la observancia de la ley desde un sentido interno, lo cual significa que la ley estaría afectando no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros motivos, como también Jesús lo enseña. Pero decíamos que al final nadie puede decir yo me voy a escapar de la ley. Podría ser que alguien no desee conocer la ley escrita, pero vamos a encontrar en las mismas epístolas paulinas y aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, que aún los que no conocen la escritura o los que no conocen la ley escrita, Dios les ha dado su ley de otra manera para que puedan ser responsables y para que puedan salvarse o condenarse a ellos mismos. Y encontramos aquí en el versículo 14 del capítulo 2 de Romanos, porque en cuanto a los gentiles que no tienen ley, Pablo habla de la ley escrita, de la ley que ellos conocían, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
Ahora, ¿cómo es que los gentiles que no conocen la ley escrita, por naturaleza conocen la ley, como Pablo dice allí, y hacen las cosas de la ley, por naturaleza? Bueno, ¿cómo es que Dios, por naturaleza, le puede enseñar a una persona la ley, su ley, aunque él no la haya leído de una manera escrita? Y entonces Pablo explica en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Aquí encontramos tres palabras importantes: la ley en los corazones, la ley por medio de la conciencia y la ley por medio de los razonamientos o de los pensamientos. Así que Dios crea un mecanismo en el hombre que nosotros llamaríamos, Pablo le llama la conciencia, que es donde Dios le habla al ser humano. No importa si él tiene un conocimiento de la Escritura, si él conoce inclusive el mismo mensaje de Jesús, pero Dios ha creado un mecanismo donde él le tiene que mostrar la ley a todos los seres humanos, sea que conozcan su palabra o que no la conozcan. Ahora, ¿con qué propósito Dios les muestra esa ley? Pablo dice aquí que es con el propósito de el juicio y la salvación. Y por eso termina diciendo que sus pensamientos o sus razonamientos, dice, los acusan o los defienden. Final del versículo 15. ¿Cuándo? Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo aquí enfoca el hecho de que Dios les ha dado a todos los hombres su ley escrita. No en tablas de piedra, no en un libro, pero escritas en sus corazones, en sus conciencias, en sus razonamientos, sus pensamientos, para que los hombres puedan tener una oportunidad de salvación en el día del juicio, o para que ellos mismos se condenen a través de la forma en que ellos obedecieron o desobedecieron a esa ley que Dios les puso en sus corazones. Así que cuando Pablo habla del tema de la ley, podemos decir que indiscutiblemente Pablo está presentando la importancia de la ley como un instrumento de Dios en la salvación, a fin de que los hombres podamos conocer el pecado y podamos liberarnos del pecado, no por medio de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Y regresando otra vez al capítulo 7, después de haber leído el versículo 9, que nos dice: yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, ya explicamos que cuando la persona tiene un conocimiento del pecado, se da cuenta que lo que está haciendo es transgresión de la ley. Y en ese sentido la ley lo va a condenar a muerte. Y en ese sentido Pablo dice: el pecado revive porque ahora sé cuál es el pecado porque la ley me lo enseña, y yo muero porque ahora me encuentro bajo condenación por la misma ley. Y dice el versículo 10: y hallé que el mismo mandamiento que es para vida, a mí me resultó para muerte. Aquí Pablo está presentando dos aspectos. El mandamiento de Dios tiene dos funciones: para vida, y también puede resultar, como él dice, para muerte. ¿Por qué para vida? Bueno, porque la ley es una manera de preservar la vida. Y la transgresión de la ley es una manera de arruinar la vida. Y vamos a ponerlo en un caso muy práctico de la vida actual. Pensemos, por ejemplo, en las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito que nos enseñan que no podemos cruzar una luz en rojo, que no podemos pasar una señal de alto cuando llegamos a una esquina o a un lugar donde se requiere que detengamos nuestros vehículos, que nos enseñan que no podemos ir por encima de los límites
de la velocidad permitida y muchas otras leyes de tránsito que nosotros conocemos. Bueno, esas leyes fueron escritas para preservar nuestras vidas. Esos mandatos fueron escritos para preservar nuestra vida. Bueno, cualquiera diría, aún la persona que es más ignorante o que tiene aversión a las leyes, diría sí. ¿Por qué? Porque si las personas no respetaran una luz en rojo, entonces no solamente están ellos suicidándose a ellos mismos, sino que estarían matándonos también a nosotros. Y en ese sentido, entendemos que la ley es para preservar nuestra vida. No solamente si nosotros las guardamos, sino que la importancia de que otros también preserven su vida de ellos y la nuestra a través de la observancia de esas leyes. Lo mismo pasaría si una persona, y hemos visto las tragedias de alguien que no se detiene, donde hay una señal de alto y otras personas no lo tienen, entonces viene una catástrofe que muchas veces resulta en la muerte, o estar por encima de las velocidades permitidas en las carreteras. Entonces, Pablo en este sentido dice, entendamos que la ley nos preserva la vida. Si la ley dice que no matemos es por nuestro bien, que no robemos es por nuestro bien, que no codiciemos, que no deshonremos a los padres. Si la ley nos dice que honremos a Dios, que no vayamos en contra de la adoración de Dios, entonces todo eso es para preservar nuestra vida espiritual. Pero puede resultar en nuestra muerte, como Pablo dice aquí, cuando nosotros violamos esa ley. Cuando nos damos cuenta que hemos violado, transgredido esa ley, esa misma ley puede resultar en nuestra muerte. No la ley en sí misma, sino la transgresión a esa ley. Como ya dijimos, la transgresión de una ley de tránsito que dice que no debemos de pasar en luz roja y nosotros siendo desobedientes la pasamos, puede transgredir, convertirse en un instrumento para nuestra muerte. Así que en ese sentido podemos decir, Pablo dice que el mandamiento que era para vida, para mí se convirtió en muerte. ¿Por qué? Porque la ley nos enseña a poder estar libres del pecado. Las palabras, si la ley dice no hagas esto, no hagas aquello, es para que nosotros podamos alejarnos del pecado. Es como un cerco que pone contra el pecado. Pero si nosotros no observamos la ley, entonces nosotros mismos, al ir transgrediendo esa ley, nosotros mismos nos condenamos ante la ley por ser transgresores a través de nuestro pecado, por medio de nuestro pecado, ser transgresores de la ley. Y entonces caemos en la condenación. Y entonces Pablo dice en el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí viene un tercer elemento que Pablo agrega. Y ahora Pablo agrega el elemento del pecado. Había mencionado ya la ley, pero ahora menciona el otro elemento. ¿Qué es lo que realmente nos mata? Bueno, Pablo dice que la ley me mató. Y en ese sentido alguien puede decir, bueno, la ley nos condenó a muerte. Pero aquí Pablo ya explica que quien realmente nos mata a nosotros no es la ley, sino es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, Pablo dice, toma ocasión, lo cual significa toma la oportunidad. ¿Para qué? Para que a través del mandamiento el pecado se enseñoree de nosotros. Y entonces a través del mandamiento el pecado no solamente se enseñoree, sino también nos destruye y nos mata. Y vamos a usar una ilustración bíblica, que es el caso de Eva. ¿Cómo fue que el pecado tomó ocasión por el mandamiento en el caso de Eva y la engañó y la mató? Y vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, donde encontramos aquí al pecado. ¿Quién está representando al pecado? Bueno, dice el versículo 1, la serpiente
era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así que aquí el pecado está representado a través de la serpiente. ¿Cómo la serpiente toma ocasión del mandamiento? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le había dado a Eva? Y encontramos aquí que el mandamiento que Dios le había dado, según el versículo 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el mandamiento era que no debería de comer de la fruta del árbol prohibido. Ahora, ¿cómo toma ocasión el pecado, la serpiente, de ese mandamiento? Bueno, en el versículo 1 del capítulo 3, la serpiente le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí está. La serpiente tomó exactamente el mandamiento que Dios le había dado a Adán y a Eva, y en este caso a la mujer: no comer del árbol prohibido. Y usó ese mismo mandamiento para poder engañarla, para poder seducirla. Así que aunque la mujer, ¿verdad?, conocía el mandamiento, aunque la mujer conocía qué era lo que Dios les había dicho, les había prohibido, la serpiente usó ese mandamiento para engañarla. ¿De qué manera la engaña? Distorsionando el mandamiento de Dios. Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. Y entonces la mujer, aunque ella conocía el mandamiento, no pudo distinguir realmente la forma en que la serpiente ahora la estaba seduciendo. Porque la mujer le dice: bueno, de fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, dijo Dios, ni lo tocaréis, para que no muráis. Así que la mujer no era ignorante, conocía el mandamiento, pero por ese mismo mandamiento ahora la serpiente la estaba seduciendo y la estaba llevando al engaño. Y entonces utiliza el mandamiento como ocasión para engañarla. Y ahora viene el engaño. En la declaración que le hace la serpiente en el versículo 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Así que podemos decir que en el razonamiento de Pablo, el pecado es especialista en utilizar los mismos mandatos de Dios para engañarnos, distorsionando la verdad de Dios. En el caso de Eva, ahora él está presentando una versión distinta que lleva a Eva a desconfiar de Dios. Y por ese mismo mandato que Dios había dado, que ahora la mujer está transgrediendo, entonces el pecado la está matando. ¿Por qué? Porque al comer del fruto prohibido, la mujer y después el hombre fueron condenados a muerte. Ahora, ¿por qué el pecado nos engaña? Bueno, porque en el caso de Eva, ¿verdad? Eva tomó la decisión de hacer caso al pecado, de creer al pecado. En nuestro caso podemos decir, es nuestra inclinación mala hacia el pecado que nos lleva a que nosotros transgredamos la ley, a que nosotros vayamos en contra de esa ley. Y entonces, a través de esa inclinación mala, vamos a decir, el pecado nos engaña. ¿Qué quiere decir que nos engaña? Bueno, nos hace creer realmente que las cosas malas no son tan malas, como en el caso de Eva, que Eva, el mismo pecado la engañó, haciendo creer que el árbol era bueno,
que el árbol era agradable, que con ese árbol se podía alcanzar la sabiduría, así que el pecado la engañó de esa manera. También a nosotros el pecado nos engaña de esa misma manera, porque nos hace creer que lo malo realmente es bueno. Nos hace creer que las cosas malas nos hacen felices. Nos hace creer que las cosas malas son cosas que son para nuestro bien. Nos hace creer que las cosas malas son agradables también. Y de esa manera nos engaña. Y entonces al engañarnos nos lleva a la transgresión. Y entonces cuando ya nos lleva a la transgresión, entonces ahora, ¿qué hace el pecado? Echa mano de la ley y dice, mira, aquí está tu condición. Tú cometiste pecado, aquí está la ley, así que estás condenado, estás muerto, estás sin esperanza. Y ese es el sentido que Pablo le está dando a esta declaración, cuando dice que porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Claro, el enemigo sabe qué es lo que dice el mandamiento, ¿no es cierto? El enemigo sabe lo que es malo, pero él sabe que a nosotros lo malo nos gusta. Así que va a aprovechar eso que nos gusta, que es malo, para llevarnos al pecado. Y cuando nos lleva al pecado, entonces ahora va a echar mano de la ley para condenarnos y decir, mira, eres un transgresor, estás perdido, estás muerto. Y entonces Pablo dice, y por él me mató. Sí, por el mismo mandamiento el pecado nos mata, porque ahora nosotros no podemos defendernos ante el pecado. Ya pecamos y el mismo mal, el mismo enemigo, vamos a decir, el mismo Satanás, ¿qué es lo que hace? Ahora nos condena con la misma ley. Mira, tú estás perdido porque tú ya transgrediste la ley, tú ya no tienes esperanza, tú ya eres un perdido, así que aquí está la transgresión que tú has hecho. En otras palabras, Pablo dice, esta es la realidad de nuestra vida como cristianos, que no es que la ley sea mala, no es que el mandamiento sea malo, sino que el pecado o el enemigo, Satanás, toma ocasión para engañarnos a causa de nuestra naturaleza, de nuestras inclinaciones malas. En el caso de Eva, a causa de que ella desconfió de Dios, y entonces nos lleva al pecado, y cuando ya nos tienen el pecado, toma la ley y nos las presenta para sentenciarnos, para condenarnos, para decirnos que nosotros estamos muertos y sin esperanza. Y entonces Pablo, a pesar de todo esto que pasa, Pablo ahora desea llegar a una conclusión. Bueno, entonces la ley es buena, el mandamiento es bueno o no es bueno. Y como ya hemos visto, aquí Pablo ya está desarrollando correctamente el rol de la ley y de los mandamientos, y está desarrollando correctamente el rol del pecado. Por un lado, Pablo dice, el rol de la ley es guardarnos del mal, protegernos del mal, pero también el rol de la ley es que si transgredimos la ley, el rol de la ley es condenarnos como transgresores de la ley. El mal, por otro lado, tiene su rol, que es engañarnos, y nos engaña tomando en cuenta que hay una ley y sabe a dónde nos va a llevar para que nos volvamos transgresores. Cuando somos transgresores, entonces nos muestra el mandamiento y a través de ese mismo mandamiento nos mate. Como decir, bueno, el enemigo nos hace que codiciemos y caigamos en pecado, y cuando ya caemos, entonces nos dice, mira, aquí está el mandamiento que dice, no codiciarás, eres un transgresor, entonces estás muerto, estás sin esperanza. Entonces, la conclusión a la que Pablo desea llegar aquí con respecto a la ley, la encontramos en el versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, las palabras después de haber discutido todos estos aspectos, es santa. ¿Qué significa que es santa? Bueno, recordemos que el término santo significa apartado.
de una manera específica, apartarse del mal. Cuando Pablo dice que la ley es santa, está enseñándonos que la ley no está aliada con el pecado. La ley no está aliada con el pecado. Sí, al contrario, la ley está en contra del pecado. La ley repudia al pecado. Entonces, en ese sentido es santa. Por lo tanto, no puede ser mala, no puede ser enemiga de la salvación, no puede ser enemiga de Dios. Y el mandamiento, bueno, el mandamiento es parte de la ley. Entonces, Pablo le da 3 características. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿Por qué el mandamiento es santo? Porque de igual manera que la ley, bueno, los mandamientos son los componentes de la ley. De igual manera que la ley, los mandamientos son santos. ¿Por qué? Porque no están aliados con el mal. Los mandamientos, al contrario, son enemigos del mal. También es justa. ¿Por qué? Porque recordemos que la justicia se basa en el carácter de Dios. De que Dios nunca va a hacer algo que no sea correcto. En nuestra salvación, Dios siempre va a actuar de la manera más correcta, la manera más justa ante los ojos de todo el universo. Así que los mandamientos no son incorrectos, los mandamientos son correctos, son justos. En otras palabras, el mandamiento está enseñando de una manera correcta qué es lo bueno, sin confundir, sin mezclar el bien con el mal. Y finalmente dice Pablo que también el mandamiento es bueno. ¿Qué quiere decir? Que la ley y el mandamiento son para nuestro bien, no son para nuestro mal. La ley y los mandamientos son para preservar la vida, no son para destruir nuestra vida. La ley y el mandamiento son para que nosotros nos alejemos del mal y podamos buscar la salvación correctamente, no en la observancia de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Y en ese sentido podemos decir que ahora Pablo vuelve a definir correctamente el rol de la ley y de los mandamientos, explicando por qué él dice que la ley no es pecado, que la ley no es enemiga de Dios, que la ley no es enemiga de la salvación y que los mandamientos son para nuestra vida, para preservar nuestra vida, que son también para ayudarnos a encontrar el camino correcto de la salvación y que fueron puestos por Dios para todos los hombres, tanto los que conocen la ley escrita como las que las tienen en sus conciencias, en sus corazones o en sus pensamientos o sus razonamientos. Dios la ha dado para que a través de esa ley podamos conocer el pecado y aprendamos a liberarnos correctamente del pecado. No por medio de la observancia de la ley, porque ya vimos que es imposible para el hombre, pero por medio de la justicia que Cristo nos ofrece a través de la fe. Que por esa justicia que se alcanza por la fe, podamos seguir manteniendo la salvación y la justificación en Cristo Jesús.